¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Aprovecho de enviar un saludo en forma especial a los que están conectados hoy día desde Argentina. Bienvenidos también. Dada la situación que estamos viviendo, espero sinceramente que todos ustedes y sus cercanos se encuentren bien de salud. Han sido tiempos complejos, estamos ya con más optimismo respecto de los avances en obtener una vacuna, mirando con esperanza el levantamiento parcial del confinamiento, y también se ve más cercana la reactivación, que seguramente traerá nuevas formas de relacionarnos. Así que, sinceramente, les deseo mis mejores deseos de bienestar para usted y su familia. Me presento, soy Pamela Andrade, gerente general de Familias Empresarias de Chile. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se proyectará tu familia empresaria a través de las generaciones? Bueno, justamente la misión de FEC es conectar y potenciar a las familias empresarias que desean fortalecer su estrategia de trascendencia y continuidad a través de las generaciones. Si alguno de ustedes está interesado en conocer más sobre FEC, los invitamos a visitar nuestra página web, fecchile.cl, o si no, conectarnos a través de contacto@fecchile.cl. Hoy, Familias Empresarias de Chile quiere contribuir con este 15º webinar, la nueva revolución cultural. Les comento que estamos grabando esta sesión y que posteriormente les haremos llegar el acceso a la grabación. La sesión está planificada más o menos para 1 hora 10 minutos. También, con el fin de facilitar la experiencia de todos durante el webinar, voy a realizar brevemente algunas indicaciones sobre el uso de la plataforma Zoom Meeting en la cual estamos conectados. En relación al micrófono, que está en la parte inferior izquierda de su pantalla, les solicito lo silencien, ya que si ustedes lo dejan activado se escuchan todos los ruidos y distrae demasiado. En relación al networking, que se da en forma espontánea en la sala, les pido por favor que se identifiquen con su nombre y apellido. ¿Cómo pueden hacer esto? A través de la imagen que tienen ustedes en la parte superior, van a ver 3 puntitos, ustedes pinchan ahí, dice renombrar, y ahí ustedes pueden colocar su nombre y su apellido. Al fin de la exposición, dejaremos un espacio de 20 minutos para preguntas que serán rescatadas por el moderador invitado para esta sección, así que los invito a realizar activamente preguntas en el chat que se encuentra en la parte inferior al centro de la pantalla de ustedes. Bueno, procedo a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Axel Kaiser, él es presidente y cofundador de la Fundación para el Progreso. Ha escrito diversos libros, entre los que destacan los bestsellers La tiranía de la igualdad, El engaño populista y el más reciente, La neoinquisición. Sus opiniones se han publicado en diversos medios nacionales e internacionales, incluyendo Forbes.com, The Wall Street Journal, El Mundo de España y La Nación de Argentina. En Chile es columnista de los diarios Financieros y El Mercurio. Dirige la cátedra Friedrich von Hayek en la Universidad Adolfo Ibáñez. Es abogado, máster en inversiones, comercio y arbitraje, máster en American Studies y doctor en filosofía de la Universidad de Heidelberg, Alemania. Tengo el privilegio de dejar con ustedes a Axel Kaiser. Axel, adelante, muy bienvenido. Muchas gracias, Pamela. Bueno, y muchas gracias a todos por esta invitación. Vamos a hablar de un tema que escapa a la discusión que estamos teniendo cotidianamente sobre la economía y la pandemia, en la cual también he participado, por cierto, para entrar a lo que me parece constituye el desafío más relevante de Occidente en las décadas que vienen, o uno de los más relevantes. Y este es, me parece a mí, sin ninguna duda, lo que yo llamo la nueva revolución cultural, y que se manifiesta a través de esto que en este libro yo describí como la neoinquisición, que me dio un trabajo bastante arduo para explicarlo con mucho detalle, con casos, ejemplos, los fundamentos intelectuales de todo lo que está pasando en Estados Unidos. Para nadie es un misterio a estas alturas que la fractura norteamericana y también en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, que se ha evidenciado desde Donald Trump hasta ahora, de lo cual Trump es más bien un síntoma, no una causa,
ha llegado a un punto de efervescencia como no se había visto nunca antes. Eh, la, la muerte de George Floyd, este ciudadano afroamericano, a manos de un policía, desató una ola de reacciones que, si ustedes se fijan bien, no tienen que ver con la muerte de esta persona en particular, sino con un diagnóstico que se ha instalado en buena parte de la sociedad norteamericana y que es que Estados Unidos sería una sociedad opresiva, inmoral, injusta, discriminadora, como un todo, y que oprimiría a distintos grupos de minorías y que por lo tanto hay que transformarla, hay que cambiarla. Y esta es una revolución cultural porque básicamente consiste en un rechazo completo de los principios, de los fundamentos, de las ideas sobre las cuales se ha montado el proyecto liberal, la democracia más antigua del mundo, que es Estados Unidos, en los últimos siglos. Es difícil para los que estamos en América Latina o vivimos en otra órbita calibrar la magnitud del problema que se está manifestando en Estados Unidos. Hemos tenido algunas pruebas con los escándalos en el New York Times, que ustedes han podido ver en la prensa recientemente, en que ya dos editores han renunciado, una de ellas diciendo que el New York Times se ha convertido en un brazo armado de la izquierda radical que domina las redes sociales, de una especie de movimiento revolucionario totalitario. Es como lo describe prácticamente Barry Weiss en su carta de renuncia al New York Times en Estados Unidos, sosteniendo que la libertad de expresión no existe en ese diario y no existe la diversidad de puntos de vista ni la pluralidad de opiniones. Ahí tienen un ejemplo. Ustedes han visto también la carta que salió hace muy poco de todos estos intelectuales, entre los que estaban Noam Chomsky, la J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, Steven Pinker y muchos otros, sosteniendo que hay un auge de intolerancia y de iliberalismo en Occidente que hace imposible la creación de arte, de literatura y la manifestación de diversas opiniones. Después hubo una carta en España con muchos intelectuales que la secundaron. Hemos tenido los escándalos de persecución a Steven Pinker, al profesor de Harvard, por manifestar realidades basadas en evidencia empírica, básicamente, que no es cierto que la policía mate más afroamericanos que blancos en Estados Unidos, que son números oficiales, están las estadísticas, y entre otras cosas eso le ha costado que lo persigan para expulsarlo a una asociación de lingüistas norteamericana bastante prestigiosa, un gremio profesional muy de alto prestigio, y así una serie de escándalos y cuestiones de las cuales muchas yo cito en la exposición y pongo ejemplo, tanto en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en otras partes, de cómo la esfera pública, nuestro espacio por excelencia para resolver las diferencias, y Chile no está exento de esto, está colapsando. Ya hay cada vez menos espacio de maniobra para un diálogo racional. Lo que estamos viviendo es el auge de una ideología que está infectando todo Occidente, porque esto no está pasando en países asiáticos y en otros de este tipo, no está ocurriendo. Está infectando todo Occidente con lo que dos sociólogos norteamericanos, Campbell y Manning, llaman la cultura del victimismo. Estamos entrando a reemplazar la cultura de la dignidad, que es aquella en la cual las personas tienen una alta resistencia a las ofensas, una alta resistencia a los insultos, y cuando tienen algún problema con alguien, por ejemplo, les han lesionado algún derecho, propiedad, lo resuelven yendo a un tribunal, por una cultura del victimismo que es extraordinariamente hipersensible a cualquier cosa que pueda ser interpretada como ofensiva y que reclama como respuesta la intervención del Estado para censurar, para restringir, para atacar las opiniones, expresiones y manifestaciones de aquellos que no estén de acuerdo con la narrativa victimario que se ha establecido en esta ideología. Entonces, estamos básicamente enfrentando un fenómeno que hace completamente imposible, si es que esto sigue avanzando,
la vida en sociedades democráticas. Acá lo que se ha establecido es una amenaza a la democracia liberal finalmente, y por varias razones. Primero, porque evidentemente cuando la mera subjetividad, las emociones, y hoy día estamos viviendo en democracia, donde las emociones es todo lo que importa, se consolidan como el único criterio de validez de la discusión pública, de las opiniones que son permitidas y de básicamente filtro respecto a los argumentos estimados como válidos por la comunidad, evidentemente estamos abandonando la búsqueda de la verdad. La verdad ya no le importa a nadie. Y lo que estamos experimentando hoy día en Occidente, yo lo describo muy bien en el libro, con mucho detalle, y también sí, fundado muchas fuentes, ¿no? Citas de gente que lo ha estudiado, es un colapso de la búsqueda de la verdad. Ya no se cree en la posibilidad de encontrar una verdad objetiva, es decir, más allá de las pulsiones, de los instintos y de las emociones más primitivas de los distintos grupos. Esto se ha abandonado. Cuando se abandona la búsqueda de la verdad, es decir, de un contraste entre ciertas hipótesis que circulan en la discusión pública con la realidad objetiva, empírica, que se puede ir midiendo, entonces es imposible, primero, tener un mecanismo que nos permita dialogar sobre la base de un elemento común. Lo único que a los seres humanos nos permite resolver nuestros conflictos de manera pacífica es el diálogo racional, no hay otra cosa. Es la idea de que si nos ponemos a discutir y presentamos argumentos que apuntan a descubrir una determinada verdad que es independiente de nuestras emociones, podemos ir de alguna manera descubriendo un camino para avanzar, ¿cierto? Esto nunca es perfecto y siempre está contaminado, pero ese es más o menos el fundamento de la democracia liberal. La idea de que los problemas de la vida colectiva se pueden resolver con una discusión que al menos pretende alcanzar una cierta verdad, ¿cierto? En que nunca es absoluta, nunca es única, pero de alguna manera la podemos ver de modo general. Y eso es lo que permite que los países hagan buena política económica, buena política social, que hayan reformas a los sistemas públicos cuando no funcionan, eso es lo que permite. Sin embargo, si negamos la existencia de la verdad, y es una crisis de epistemología, insisto en este punto, eso es imposible. Ahora, esto está llegando a tal nivel que incluso las ciencias naturales, la física, la cosmología, la biología y otras, están siendo atacadas y los científicos que emiten opiniones sobre la base de sus descubrimientos perseguidos por no ajustarse a los estándares de esta ideología del victimismo que se ha instalado en Occidente. Les recomiendo hace muy poco leer un artículo del físico, profesor de Harvard, el cosmólogo Lawrence Krauss, que él habla de la corrupción de las ciencias por la ideología, The Ideological Corruption of Science, donde él compara, Lawrence Krauss, uno de los físicos más importantes del mundo, él compara lo que está ocurriendo hoy en día con las ciencias duras. Yo no estoy hablando ahora de las ciencias sociales que están definitivamente perdidas, ¿no? Y las humanidades ni hablar. Él compara lo que está ocurriendo en ciencias duras hoy con la purga que se hizo de la ciencia burguesa en la Unión Soviética bajo Stalin, en que ustedes recordarán a Lysenko, el famoso biólogo o supuestamente científico que se encargó de la Academia de Ciencias y de reformar todo en lo que fue el aparataje agrícola en Rusia para deshacerse de lo que ellos pensaban que era la ciencia burguesa y reemplazarla por la ciencia del materialismo dialéctico, que era la verdadera ciencia, ¿cierto? Como resultado de haber eliminado la genética mendeliana y otras cosas más, produjeron una de las hambrunas más atroces que haya visto la humanidad, por lo menos en el siglo XX, de todas maneras. Y colapsó la producción de grano en Rusia y todo eso. Y también lo compara con la ciencia nazi, ¿no? Lo que los nazis hicieron con la ciencia, ellos intentaron depurarla de todos los elementos supuestamente judíos, por una cuestión ideológica. Y hoy en día estamos viendo algo muy parecido y puede resultar chocante o increíble para los que están oyendo esto, que esto sea así,
pero los que seguimos muy de cerca la discusión norteamericana, y en Inglaterra y en otras partes, sabemos que este es un problema que viene hace tiempo. Yo este libro lo escribí el año pasado, lo íbamos a publicar en octubre acá en Chile, por supuesto no pudimos hacerlo por lo que pasó, pero tengo muchísimos casos hasta de premios Nobel de medicina que han sido perseguidos y expulsados de universidades por romper tabús de la corrección política, que finalmente es lo que está detrás. Es por lo tanto un fenómeno que está surgiendo en las humanidades, ha surgido en las humanidades. Esto es importante entenderlo. Las universidades norteamericanas están prácticamente perdidas, ¿ya? Las humanidades, sobre todo en las mejores universidades en Estados Unidos, mientras más de élite es, peor es este fenómeno, han sido capturadas por grupos de izquierda radical que tienen una agenda que ya no es la búsqueda de la verdad, la discusión de alto nivel, sino que la transformación, es decir, una agenda de justicia social, según la entienden ellos, del orden existente. Y siguiendo esa lógica de transformar el orden existente, tú lo que tienes hoy día en las universidades norteamericanas ya no son profesores o académicos, insisto, que están intentando dilucidar la verdad, encontrar la fuente del conocimiento para el avance espiritual, moral del ser humano, ¿no? Lo que tienes son activistas, no académicos. Y esto es algo que no lo estoy inventando yo. Ustedes pueden leer la Heterodox Academy, que es una iniciativa fundada por el profesor de Nueva York, Jonathan Haidt, psicólogo social, y hay otros más que insisten en esto, Heather McDonald, Neil Ferguson, hay muchos otros, donde explican que las universidades están perdiendo su propósito. Las universidades deben ser foros de discusión, por supuesto, con distintas visiones, para que en el encuentro y en el choque de estas distintas visiones vaya, de alguna manera, generándose el proceso de retroalimentación intelectual que genera conocimiento, progreso filosófico, teórico y de otro tipo. Hoy día eso ya no es posible, entre otras cosas, tengo todos los datos, tengo muchos números en el libro, porque esta captura a la que voy de la élite de izquierda, activistas que posan de académicos y no lo son, ya ha llegado a tal punto que la proporción, y esto está medido, hay estudios que lo han medido, la proporción de profesores de izquierda en las universidades en Estados Unidos, desde la década del 70 hasta ahora, se ha disparado de manera explosiva. O sea, hoy en día, según los datos de la Heterodox Academy, que tiene las estadísticas, básicamente 2/3 casi del profesorado son de izquierda, hoy día en Estados Unidos. El resto hay unos tantos más en el centro y unos pocos que vendrían siendo más conservatives o gente más propiamente cercana al liberalismo clásico. Si ustedes quieren ir a datos específicos de configuración ideológica por departamento y en distintas carreras, hay un estudio de Daniel Klein y otros economistas que lo hicieron, comparando también con la década del 70. Hoy en día ustedes tienen universidades como Columbia University, en que facultades tienen una proporción de más de 30 personas de centro derecha por una de izquierda, perdón, por una que se dice de centro derecha. Y antes era mucho más equilibrado. De hecho, esto está llegando a tal punto que Neil Ferguson, Jonathan Haidt, en un paper que escribió con otros colegas sobre la disciplina de psicología evolutiva y, bueno, la psicología en general, lo publicó en un journal de Cambridge. Ellos demuestran que hoy prácticamente no existen académicos que no sean de izquierda en la disciplina de psicología, y además muestran que esto le ha hecho un tremendo daño a la calidad de la disciplina, por la sencilla razón de que hay preguntas, formas de investigación y cuestiones que ya está prohibido plantear, porque la ideología que domina la disciplina hace que sea imposible formularse ciertas preguntas y aceptar determinadas respuestas. Yo tengo citado el paper en el libro, y esto no solo está ocurriendo, insisto, a nivel de la psicología, está ocurriendo en todas las ciencias, sobre todo sociales, las ciencias más blandas, eso está claro, pero está empezando a infectar también las ciencias duras. De hecho, una de las cuestiones que afecta mucho el desarrollo científico excelente tiene que ver con la obsesión con la diversidad, ¿no? Es decir, hoy día el gobierno en Estados Unidos y en otras partes también,
está recortándole o cancelándole el financiamiento a laboratorios o a centros de investigación universitarios que no cuenten con una cierta diversidad étnica, de género y de otro tipo, lo cual uno podría pensar que es un fin loable, pero si el objetivo de un laboratorio que estudia ciencias biológicas para, digamos, supongamos curar el cáncer, es curar el cáncer, entonces debe ser completamente irrelevante que la gente que esté ahí represente una cierta diversidad ideológica, ¿no? No es un instrumento político, lo que importa es que los que estén los mejores, da lo mismo de dónde vengan. Y con eso han llevado a que muchos candidatos calificados que pueden ser mejores quedan fuera. Y la calidad de la investigación científica está sufriendo. También hay una serie de medidas que se están adoptando, por ejemplo, Harvard ya no pide el GRE en física para los estudiantes del doctorado de astronomía, por la sencilla razón de que a las mujeres les iba peor que a los hombres, entonces decidieron eliminar el test de ingreso, el test de admisión. Oxford hizo algo parecido con sus test en matemáticas, sin haber obtenido, dieron más tiempo a las mujeres que a los hombres, y no obtuvieron los resultados que esperaban, pero lo están... y esto se está empezando a generalizar, ¿no?, en todas las universidades. Con lo cual, evidentemente los estándares están bajando de calidad y muchos candidatos más calificados quedan fuera y se está produciendo además un resentimiento desde el punto de vista de los que quedan fuera. De hecho, la comunidad asiática tiene demandada a la Universidad de Harvard en Estados Unidos por discriminación, porque evidentemente los puntajes con los cuales entran los afroamericanos o los latinos son mucho más bajos que los asiático-americanos, los blancos. Sobre todo los asiático-americanos están siendo muy castigados, porque sacan mejores notas en general y les va mejor en los exámenes de ingreso. Entonces, habría un porcentaje mucho más bajo de afroamericanos y latinos si se les tratara todo con la misma regla, ¿no? Porque les va mucho mejor. Entonces, lo que hacen es discriminar a los asiáticos solo por ser asiáticos, los dejan fuera. Y hoy día hay una demanda que va a pasar, parece, a la Corte Suprema de Estados Unidos y que va a marcar un hito en esta materia en Estados Unidos. A la primera instancia la perdieron los demandantes, pero está ahí pendiente respecto de esta discriminación sistemática que en realidad se está haciendo en prácticamente todas las universidades en Estados Unidos. Hace poco tiempo también, y esto supongo ejemplo, John Cochran, que es un profesor de la Universidad de Chicago muy famoso, que hoy día está en Stanford, escribió, ya está más en retiro, un artículo en el cual él confiesa que, economista, ¿no? Confiesa que los últimos años que le tocó hacer clases en la universidad, él vivía con pavor, con terror, de hacer algún comentario, un mínimo, que pudiera interpretarse de alguna manera ofensiva o cualquier cosa, y los salieran a perseguir y a intentar destituir y cancelar los grupos de fanáticos que hoy día están entrando a las universidades y que vienen con esta hipersensibilidad, ¿no? Y eso, él dice, eso era generalizado entre sus colegas. En privado, muchos de sus colegas le contaban lo mismo. O sea, hoy día el peor, o sea, de hecho yo soy de la tesis de que no es el mejor lugar para ir a estudiar a Estados Unidos más allá de los costos, sino por este ambiente opresivo y bastante sofocante que está teniendo lugar. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Es importante tener conciencia de dónde parte. Hay, ya en la década del 60, yo tengo todo el análisis hecho aquí en el libro La Nueva Inquisición, se desarrolla toda una escuela, ¿no?, de pensamiento, de corrientes que algunos de ustedes recordarán, mucho asociados al Mayo del 68, Escuela de Frankfurt, el posmodernismo francés, que increíblemente, ¿no?, terminan haciendo clases en Estados Unidos y tienen una influencia enorme, gigantesca, ¿no?, en Estados Unidos. Y estas ideas obviamente tienen un impacto cuando llegan allá, pero es curioso, y esto ha sido muy estudiado, el efecto tanto extemporáneo que han tenido, ¿no? Es decir, así como el nazismo en Alemania y el comunismo fueron producto de transformaciones intelectuales que ocurrieron 40 años antes, lo que estamos viendo hoy día ha seguido el mismo patrón, ¿no? De las décadas previas, toda esta filosofía del posmodernismo, que básicamente lo que sostiene es que no existe una verdad, que todo es relativo y que básicamente la sociedad consiste en competencias de narrativas, ¿ah?, que buscan la dominación del hombre blanco heterosexual. Este vendría siendo el gran dominador y opresor de todos los grupos, sobre todos los demás. Entonces, por ejemplo, y esto lo dicen, yo tengo textos citados, por ejemplo, si Shakespeare es considerado un gran escritor en todos los estudios de literatura, en fin, eso simplemente es porque él servía a la supremacía del hombre blanco
sus ideas iban alineadas con esa posición de la sociedad burguesa, el hombre blanco, en fin, y esa es la única razón por la cual Shakespeare es tan defendido. No tiene ninguna ventaja ni nada bueno intrínsecamente Shakespeare, como para decir que es mejor que cualquier escritor o cualquier tradición, incluso oral, que se haya dado en alguna tribu originaria en alguna parte del mundo. No hay ninguna superioridad, no se puede hablar de que hay algo mejor. Y aquí estamos hablando de la clave de este asunto. Estamos enfrentando hoy día esta revolución cultural que es una especie de rebelión de los resentidos, ¿no? Donde lo que se intenta es demoler por completo la idea de excelencia en todas sus dimensiones. Y ahí está el libro, que es muy interesante, del ex decano de Derecho de Yale, Anthony Crowman, que se llama The Assault on American Excellence, donde él dice que lo que se está haciendo es un asalto a la idea de excelencia, a la idea de aristocracia, en un sentido más filosófico, más general, no de clase social, por supuesto, sino intelectual, que había inspirado y motivado la universidad y el progreso de Estados Unidos y de Occidente, podríamos agregar, durante décadas o siglos incluso. Entonces, hoy, por ejemplo, se sostiene que escribir en inglés con la gramática inglesa tradicional correcta es un acto de supremacía blanca, ¿ya? Y tengo los ejemplos en el libro. Hay profesores que los han cancelado en el sentido de que los han prohibido seguir haciendo clases en la Universidad de California en Los Ángeles porque le han exigido a sus alumnos que escriban con la gramática correcta. Entonces, los alumnos se han rebelado contra el profesor diciéndoles que es un ejemplo de supremacía cultural y que ellos no tienen por qué utilizar la gramática inglesa correcta. Y esto está pasando más de lo que uno pudiera creer. Lo mismo pasa con las ciencias. Las ciencias vendrían siendo también otras narrativas que compiten simplemente como formas de opresión. Entonces, esta idea, ¿no es cierto?, de que Occidente es una cultura intrínsecamente opresiva, que entonces la toman las feministas por un lado y hablan del patriarcado opresor de la mujer, y la toman a ciertos grupos supuestamente victimizados de otro tipo de minorías, ya sea sexuales o ya sea étnicas, para sostener que hoy, estamos hablando del año 2020, Occidente es más opresivo prácticamente que nunca antes, es la que motiva, ¿no es cierto?, esa reacción tan histérica que vemos y la imposibilidad completa de discutir racionalmente sobre determinados temas. Y el mejor ejemplo de esto fue el asesinato de George Floyd. Y por lo demás, ustedes saben, George Floyd había estado muchas veces en la cárcel, o sea, detenido, preso en la cárcel por distintos delitos, lo cual obviamente justifica lo que le ocurrió. Para nada, al revés. Pero es un ejemplo de histeria en que la racionalidad ya no tiene ningún rol. Porque si ustedes estudian los informes empíricos que se han hecho sobre los asesinatos por parte de la policía, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, respecto a los muertos desarmados, blancos y afroamericanos, latinos, etc., resulta que es claro que no hay, incluso ajustando por población y todo, y por población criminal, además, es decir, la que se dedica más a los delitos especialmente, no hay una desproporción hacia de que mate gente afroamericana. Ahora, hay un estudio de la National Academy of Sciences que muestra esto, y que incluso muestra que es más probable para afroamericanos ser muertos por otros policías afroamericanos o latinos que por policías blancos. Y ese estudio fue citado por varios intelectuales en esta discusión en Estados Unidos, y los autores del estudio decidieron retirarlo de la publicación, pidieron que se retirara, no porque el estudio estaba malo, sino porque lo estaba usando gente que refutaba la narrativa de Black Lives Matter y todos estos movimientos que por supuesto son de carácter ideológico, no tienen un fundamento en el sentido de mejorar realmente la situación de los afroamericanos, ni en tasa de homicidio, que el principal agente de homicidio de muertos entre afroamericanos son los mismos afroamericanos, entre ellos, ni tampoco frente a las policías, ¿no? Porque uno lo ve en el análisis que hacen, ¿no? Y por eso han llegado al nivel, Black Lives Matter hoy día está proponiendo la idea de que hay que cerrar las policías, hay que abolirlas, hay que cerrarlas y clausurarlas completamente. Entonces está este movimiento Defund the Police, que no haya ni un peso para las policías y las policías dejen de existir. ¿Por qué? Porque claro, ustedes pueden decir esto es una locura, pero fíjense que hay asesores de Bernie Sanders que están en esta línea, ¿no? Y Bernie Sanders puede ser el próximo presidente de Estados Unidos. No lo van a hacer, o sea, en Estados Unidos no creo que haya prosperado esta idea. Pero lo interesante es el diagnóstico. El diagnóstico es que las estructuras norteamericanas son, por definición, opresivas. No importa que se maten más blancos, no importa, pero es el diagnóstico, es ideológico, ¿ya?
Y más allá de que haya obviamente evidencia de casos de discriminación y cosas por el estilo, que la pasa en todas partes, pero de ahí hablar de un sistema completo que produce una discriminación sistemática ya es una cuestión ideológica. Entonces lo que se trata es de revolucionarlo, de reformarlo completamente o destruirlo completamente. O sea, una revolución, ¿no? Y la página de Black Lives Matter también en algunas de sus organizaciones habla de que hay que acabar con el capitalismo y cosas por el estilo. Entonces, estamos realmente enfrentando, yo diría, una revolución cultural, insisto en este punto. El filósofo inglés John Gray escribió una columna hace muy poco tiempo comparando lo que está ocurriendo hoy en día con lo que hacían los guardias rojos de la revolución cultural de Mao, que como ustedes saben, no tuvo nada ni de pacífica ni de democrática, sino que sentó las bases de un totalitarismo espantoso, ¿no? Ese es el filósofo John Gray, después está Lawrence Krauss, y hay muchos otros que están sacando la voz, también muchos afroamericanos intelectuales que están hablando en contra de todo lo que está pasando, porque les parece que se están abandonando los principios de la sociedad liberal. Entonces yo, como para ir cerrando un poco, quisiera insistir en esta idea. La sociedad liberal, abierta, la democracia liberal que todos queremos preservar, se basa en una idea que es bastante simple, ¿no? Y que la escribe Thomas Jefferson en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que es la idea de que all men are created equal, todos los seres humanos somos creados iguales. ¿A qué se refiere con iguales? Evidentemente no a la igualdad material, se refiere a que somos iguales en dignidad, que cada persona es un ser único e irrepetible, con su propia conciencia, con una responsabilidad única, individual, y por lo tanto no se le puede culpar por los hechos de otros seres humanos que vivieron antes o que han vivido al mismo tiempo, solamente por pertenecer a un determinado grupo, ¿no? Y sobre la base de que somos todos iguales se monta la idea del rule of law, del Estado de Derecho, que se nos aplican a todos las mismas leyes, ¿no? Las mismas reglas. Como somos iguales moralmente, se nos aplican las mismas reglas, no puede haber jerarquías, ni distinciones, ni nada de ese tipo, ¿okay? Bueno, esa es la clave para poder vivir juntos en una sociedad con una igualdad de trato de parte del poder del Estado, por un lado, y por otro lado, poder también considerarnos como personas individuales antes que miembros de un colectivo. La idea del colectivo, ¿no es cierto?, propiamente tribal, de que eres, antes de ser una persona, un hombre apellido, eres un hombre heterosexual, de raza negra o blanca, qué sé yo, eso es lo más importante. Bueno, eso niega la existencia del individuo, lo cancela absolutamente, porque va en virtud de que uno es un determinado conjunto de características que representan cierta cosa. En el caso de un hombre blanco heterosexual, bueno, es un opresor, es un privilegiado, el privilegio blanco, todas esas cuestiones. Entonces se niega automáticamente la humanidad de ese individuo. Se le niega su característica esencial, que es un ser único e irrepetible, y es un individuo antes que miembro de un colectivo, y que por lo tanto, siendo un individuo, ¿cierto?, tiene una conciencia también individual, y es responsable solo por sus actos, y no tiene una falsa conciencia grupal, colectiva, que es una tesis muy propiamente marxista, ¿verdad?, que lo hace culpable de una serie de cosas y lo hace indecente y inmoral solamente por el hecho de existir, así como tampoco los otros, solo por el hecho de existir, son víctimas puras, moralmente superiores, que tengan, ¿no es cierto?, una básicamente ventaja moral sobre todos los demás. Entonces, al negar esa condición de individuo, se niega la humanidad del otro, y esto es lo que hicieron los comunistas en el caso de la revolución proletaria, que era negar la condición de humanidad de los capitalistas. Se decía simplemente que el burgués era un agente de la opresión, de la estructura capitalista, que vivía además bajo una falsa conciencia y que ni siquiera se daba cuenta, ¿no? Y es lo mismo que se está diciendo hoy día de los blancos, y que ni siquiera se daba cuenta de que era un opresor, pero que se beneficiaba del sistema, y básicamente era un sistema de esclavitud que explotaba al trabajador, le quitaba su plusvalía y todo eso, ¿no es cierto? Y por lo tanto se justificaba rebelarse contra ellos y eliminarlos porque la liberación del ser humano era más importante que la importancia del derecho del individuo en específico. Y los nazis hicieron exactamente lo mismo con otros grupos, especialmente con los judíos, ¿cierto? Negaron su humanidad, los definieron como un colectivo que se determinaba en su característica esencial a partir nada más que de su raza, y sobre esa base ya sabías tú lo que eran todos los judíos, y por lo tanto no había ningún inocente, partimos de esa base, ¿cierto? Y sabemos en lo que terminó eso. Y esto, aunque ustedes no lo crean, es lo que se está proponiendo hoy día con mucha fuerza en Estados Unidos por cierto grupo. De hecho, el libro más famoso es uno que se llama White Fragility, que está ahora de los más vendidos en Estados Unidos, más vendido,
en que se sostiene precisamente eso, que los blancos son racialmente inclinados a la opresión y a la maldad, básicamente. Esa es como la idea general del libro, ¿no? Escrito por una persona blanca también, ¿no? Y que por lo tanto no tienen nada que decir, no tienen opinión válida, simplemente tienen que callarse, escuchar a los demás y hacer lo que los otros les dicen. Si pueden googlearlo un poco para ver lo que se está debatiendo, háganlo. Es muy peligroso, está fracturando mucho, está tensionando, creo que está ayudando a Trump, que está bastante perdido en la reelección, a capitalizar de nuevo un momento sobre la base también de unas políticas identitarias que vendrían siendo, en este caso, más nacionalistas. Probablemente va a perder igual, pero tal vez no lo sabemos aún. Y esto va a seguir polarizando la sociedad, está infectándonos acá en Chile, está infectando a América Latina, está infectando todo Occidente. En todas partes sabemos que hay cosas que ya no se pueden decir, temas que ya no se pueden tocar, están todos con los ciertos dogmas de esta nueva Inquisición, no entre ellos la idea de la diversocracia, que tienes que estar contando cuánta gente hay de cada tipo, de cada color en todos lados, como si hubiera una estructura realmente opresiva que les impida a muchos llegar arriba, lo que no significa que no hay casos, obviamente, de discriminación, no quiero decir eso, porque sí los hay, pero está produciendo también mucha frustración en personas que resultan ser discriminadas negativamente por discriminar positivamente. Entonces, para terminar, porque me quedan 2 minutos, bueno, los invito obviamente a los que tengan interés en leer el libro, el detalle que planteé las cosas ahí bastante exhaustivo y creo que les va a interesar, pero esto va a ser cada vez más poderoso, más fuerte, más definitorio. La guerra cultural en Estados Unidos va a ser también más intensa y lo que pase ahí nos va a impactar a nosotros, queramos o no queramos. Ya vimos que lo que pasó con Floyd tuvo repercusiones en todas partes. Nosotros tenemos nuestras propias políticas identitarias, están tomando cada vez más fuerza a propósito de lo que está pasando en la Araucanía, con esta lógica que ahora el problema es el racismo, eso que antes no era tan presente, pero los intelectuales de izquierda lo están promoviendo, y creo que en ese sentido estamos enfrentando un desafío enorme porque incluso las universidades acá en Chile no están tan afectadas como en Estados Unidos, pero ya están teniendo problemas graves. Es decir, hay muchos que, el profesor famoso ya que no renunció a la Universidad Católica, acaba de renunciar, porque la universidad no lo sancionaron, no le llamaron la atención por algún comentario, mientras otro que hizo un comentario mucho más extremo, pero para el lado más radical de izquierda, no le dijeron nada, y este profesor decidió simplemente renunciar. Hay muchos speakers que los han cancelado, que no han podido ir a la universidad a hablar, y estamos teniendo entonces una creciente tensión desde ese punto de vista. Está llegando y los académicos que ustedes hablan, algunos le dirán que tal vez no es tan grave todavía, pero hay otros que dicen sí, en realidad hay que andar con mucho cuidado lo que se está diciendo. Y bueno, hemos tenido obviamente varios movimientos alimentados por esta visión del mundo que a mí me parece muy equivocada y que hoy día se está discutiendo en Estados Unidos al más alto nivel. En el Wall Street Journal todas las semanas sale un artículo sobre este tema, del riesgo que se está corriendo la subsistencia de la democracia liberal en Estados Unidos por estas políticas identitarias que se han tomado básicamente la discusión pública y que le han costado el trabajo a gente, simplemente por decir, por ejemplo, que uno no debiera discriminar a personas en razón de su color de piel y que por lo tanto discriminar a un blanco es igual de grave que discriminar a un negro. Y eso le ha costado el puesto a directores de museos, le ha costado el puesto a personas en empresas, le ha costado el puesto a mucha gente, al punto de que bueno, muchas empresas también se han unido en sabotear a Facebook para que no se publiquen mensajes que no vayan alineados con la doctrina y la corrección política. Bueno, yo los dejo acá, se puede hablar mucho de este tema y sí los invito a reflexionar porque esto está teniendo un impacto sobre la economía de manera bastante relevante y no sabemos lo que va a terminar, pero si sigue avanzando así, me parece que va a terminar en Estados Unidos y en otras partes va a terminar muy mal. Así que bueno, abrimos yo creo que el espacio para las preguntas ahora. Gracias, Axel, por tu interesante y completo análisis sobre los fenómenos sociales y culturales que nos aportan realmente nuevos elementos para reflexionar. Vamos a pasar ahora al espacio de preguntas, por los que les agradeceré puedan efectuarlas en el chat, y estas van a ser rescatadas por parte de nuestro moderador invitado. Él es Raúl Rivera, fundador de empresas de tecnología, escritor de bestsellers,
creador de los premios de innovación Aboni y miembro del Consejo Consultivo de FEC. Raúl, te escuchamos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Pamela. Gracias por esta invitación. Felicitaciones a Axel por esta charla que ha convocado a más de un centenar de personas que han estado escuchando con tanta atención que se habían olvidado hacer preguntas. Ahora veo que están haciendo preguntas y hay algunas muy buenas entre ellas, pero yo creo que tal vez la tónica que creo que vale la pena rescatar de las preguntas tiene que ver con cómo salimos de esta. O sea, tal vez esté claro el diagnóstico, tal vez esté compartido el origen del problema, o no, y eso tal vez nos dé un buen tema que debatir, pero la pregunta que yo estoy viendo que gran parte de los participantes están haciendo es cómo se combate esto. ¿Qué haces a nivel de colegio? ¿Qué haces a nivel personal dentro de tus familias? ¿Qué haces a nivel de empresa? ¿Y qué haces con las universidades? Por supuesto que es un punto al que tú te has referido más de alguna vez. Esa es la pregunta del trillón de dólares, ya que estamos en época de estímulo fiscal. A ver, bueno, lo primero obviamente me voy a hacer publicidad. Para tener un diagnóstico claro, tengo el análisis muy en detalle en la Nueva Inquisición. ¿Qué hacemos? Yo creo que tenemos que alinearnos en rescatar el valor del pensamiento crítico. Karl Popper distinguía entre el pensamiento dogmático, que era el fundamento de todo totalitarismo, ¿no es cierto?, y de toda intolerancia, fanatismo religioso, que es impermeable a la discusión racional, a la búsqueda de la verdad, de la evidencia, ¿no es cierto?, ese pensamiento dogmático que es categórico, que no acepta ningún argumento en contrario, del pensamiento crítico, ¿ya? Y tenemos que, más allá de si uno es de derecha, de izquierda, porque ese no es el punto acá, el punto es básicamente que el instrumento que nos permite a nosotros convivir, porque la regla general de la historia humana es la violencia, ¿no?, de unos grupos sobre otros, esa es la regla general. O sea, sí, hay colaboración dentro de una tribu, pero una tribu con otra se masacran. Entonces, si queremos convivir en sociedades cada vez más heterogéneas, donde la gente de distintas etnias, de distintas religiones, de distintas todo, tenemos que ser capaces de concordar en un instrumento para comunicarnos, para tener un mínimo sobre la base del cual resolver los problemas de la vida en común, porque lo vamos a tener. Yo creo que ese es el pensamiento crítico, y eso hay que enseñarlo en los colegios, hay que enseñarlo en las universidades. En las universidades, a mi juicio, tienen que ser súper categóricas, prohibiendo la funa, sancionando a los alumnos que caen en esas prácticas, pero de manera drástica, no así suave, sino que drástica, enseñando el valor de la libertad de expresión, defender a quienes piensan distinto cuando son atacados. Yo lo he hecho, por ejemplo, con Christian Banken, que claro, todo el mundo quiere a Christian Banken, pero también lo he hecho con otra gente, de la funa que le hizo Alfredo Ioneanti y otra gente, porque me parece que tratar de censurarlo porque entrevistó, fue en esa ocasión que entrevistó a Mañalich, es una muestra de ese fanatismo intolerante, que nosotros no deberíamos darle espacio. Entonces, la verdad es que tenemos que avanzar en ese camino. Los padres tienen que estar preocupados de lo que está pasando dentro del colegio, ¿no? Los padres tienen que estar encima, viendo qué le están enseñando a los niños, si hay espacio para que los niños reflexionen, si hay solo una visión y lo están adoctrinando, o en realidad los dejan sacar sus propias conclusiones, o les enseñan al menos ciertos principios fundamentales de la vida civilizada, que por mi juicio tiene que ver mucho con la libertad. Lo mismo en las universidades. A mí me mandaba ayer yo tengo más de 70.000 seguidores en Instagram, casi todos cabros jóvenes, ¿no?, de 16 a 27 años. Y me mandaban una foto del currículum de una universidad conocida acá en Santiago, de lo que le estaban enseñando en un área que no era de ciencias sociales ni humanidades. Y me decía, mira lo que nos enseñan, y lo destacaba. Y era un montón de ideología sin mucho contrapeso, la verdad. Y eso no es positivo, eso no es bueno. Tiene que haber un balance, por lo menos, si es que no hay una formación de fenetón, de clásicos y de grandes pensadores que te hagan, ¿no es cierto?, abrazar la idea de excelencia. Así que hay que hacer eso. En Estados Unidos está la discusión, ¿qué se hace? ¿Por qué no crean nuevas universidades, por ejemplo, en que se haya un contrapeso a esto? Y la respuesta es que, bueno, a la gente con plata en Estados Unidos le da más estatus donarle a Harvard, que ya existe, y que por lo demás está llena de plata, que crear una nueva universidad.
les da más estatus, ¿no? Yo soy un trustee de Harvard. Esa es la explicación que daba John Cochrane en una entrevista. Y por lo tanto no es tan simple este proceso. Creo que las redes sociales y la reacción que está empezando a ver también aporta, ¿no? Porque esto, la centroizquierda, gente de centroizquierda, incluso filósofos marxistas como Zizek, que es un marxista no tan moderno. Entonces, es bien curioso el personaje. Han reaccionado en contra de esto, porque creen en el valor de la libertad de expresión. Yo diría que la libertad de expresión tenemos que defenderla a capa y espada, porque el día que la perdemos, perdemos todo, no nos queda nada. Sí, yo creo que tal vez la mejor respuesta a la pregunta es el solo hecho de que tú existas, en el sentido de que eres un rarity, como dicen los gringos, eres un ser inusual, en el sentido de que provocas, dices las cosas que piensas y básicamente buscas el debate para poder encontrar lo que podríamos llamar la verdad, digamos. Sí. Y yo creo que ese claramente es un camino. Ahora, nos está costando y nos está costando mucho. Yo creo que aquí no hay probablemente nadie que esté en desacuerdo con el debate racional, ¿no? Como un camino claro para salir adelante. Bueno, en el siglo XVIII hubo un grupo de gente que eran bastante revolucionarios en esa época, que fueron los que instalaron lo que tú llamas el liberalismo clásico, digamos, que es de alguna manera la posición que tú defiendes. Lo hicieron contra viento y marea, en un ambiente donde había muchos otros dogmas que eran los dogmas imperantes, digamos. Sí. Sin embargo, tuvieron éxito. Nosotros no estamos teniendo éxito. Claro, tuvieron éxito, pero acuérdate de las regresiones después que tuviste en Europa con los fascismos, los socialismos y todo eso. Y por eso tenemos que estar todo el tiempo haciendo este trabajo. Y es muy importante, esto es una asociación de empresas familiares, es muy importante que todos aporten, o sea, que todos apoyen y defiendan estas ideas y apoyen a las personas o a las instituciones que defienden estas ideas, que es como se hace mucho en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, también en parte en Europa. Algunos apoyan con recursos, otros apoyan con contacto, en fin. Porque esto se puede perder, así como estamos viendo que Chile le está yendo harto mal, ¿no? Y a mi juicio, bueno, los que me conocen saben, yo he venido defendiendo hace mucho tiempo que tenemos que cuidar lo que tenemos, porque si empezamos a hablar tan mal, que el neoliberalismo, el puro, todo es malo, vamos a terminar rompiéndolo. Bueno, ya estamos más o menos en esa fase. Lo mismo pasa a nivel de civilización. Las civilizaciones mueren, ¿no? Las civilizaciones pueden colapsar. O sea, históricamente uno lo puede ver. Y si no las cuidamos y no preservamos esos principios de libertad y combatimos de manera determinada a los enemigos de la sociedad abierta, como los llamaba Popper, estamos liquidados, porque el ser humano tiene esa tentación, esa tendencia de volver al caos originario y a la tribu, ¿no? A la sociedad cerrada, al totalitarismo, ¿no? Tenemos esa cuestión en nuestra psique. Entonces, lo que es una rareza en la historia humana es la democracia liberal, sin esclavitud, o sea, con respeto por los derechos de las personas. O sea, eso es una rareza, eso es muy raro. Y eso es producto de la civilización occidental, de la tradición cristiana, del liberalismo y de otras corrientes de ideas que lo han avanzado más en Occidente que en cualquier otra parte. Y por tanto, yo diría que ahí todos somos responsables de que no se nos vayan los principios más fundamentales del orden social al tacho de la basura, porque si eso ocurre, los costos son altísimos. Yo, por defender estas cosas, también uno paga costos, o sea, por eso yo creo que pocos se atreven también. A mí me han funado, obviamente los insultos de redes sociales y todo son increíbles, pero hasta en Suiza me persiguieron, me atacaron 15 encapuchados en un restaurante en Suiza cuando yo estaba hablando. Por suerte eso salió en todos los medios en Suiza, entonces al final ahora hay una ley que en parte derivada de lo que me pasó a mí, no solamente, pero en parte, que al menos las universidades a los que hacen eso los sancionan, los expulsan, no sé, le aplican sanciones, pero no es gratis esto, porque se está volviendo muy violento. Es el problema. Hay una pregunta que me gusta mucho, que salió en el chat, que es bien provocadora, y te la voy a hacer. Básicamente empieza con una afirmación. Todos discriminamos en nuestra vida diaria. Y efectivamente, o sea, yo creo que esta audiencia reaccionaría de una manera muy distinta si tuviera delante alguien que está defendiendo con el mismo vigor y claridad que lo has hecho tú, un conjunto de ideas posmodernas o, digamos, de izquierda más dura. Probablemente
no serían recibidas de la misma manera, y eso a lo mejor efectivamente es una realidad. O sea, tenemos que convivir con el hecho de que nosotros discriminamos permanentemente. Y de hecho, a lo mejor es bueno. La pregunta es, ¿qué tiene de malo discriminar? A lo mejor es bueno discriminar. No, yo creo que no podemos funcionar sin discriminar, ¿no? La discriminación entendida como un proceso de selección que corresponde y responde a, primero, tu necesidad de preservar tu seguridad, segundo, de promover tu bienestar, y tercero, de satisfacer tus deseos y necesidades, obviamente parte de la configuración del software cerebral. De hecho, y tiene mucho que ver también con patrones. Así, por ejemplo, y esto se discute mucho, hay una señora que en Nueva York creo que era, que la grabaron que iba con una cartera, no sé si un Louis Vuitton o qué sé yo, y detrás venía un afroamericano y ella instintivamente, ¿no es cierto?, agarró su cartera y se la puso así para protegerla, ¿verdad? Entonces, claro, la lectura que se dio a eso fue, esta es una racista, que no sé qué, en fin. Pero resulta que, claro, si tú ves las estadísticas de robo y de asalto y de homicidio, el 60-70% lo cometen también afroamericanos. Entonces, cuando tú vives en un entorno en que no necesariamente el color de piel te explica una condición de determinada cosa, sino que el color de piel se correlaciona estadísticamente de manera elevada con una determinada cosa que no es positiva, entonces no es que tú estás discriminando porque seas un racista, lo que tú estás haciendo es reaccionando con él, porque tu problema es la información, tú no tienes información, tú no tienes como en Minority Report, en la película, ¿no es cierto?, en la cabeza tiene un anteojo que te dice esta persona no te va a hacer nada, o esta persona es súper decente, tú no lo sabes. Entonces tu reacción es instintiva, ¿no es cierto?, y en base a el ecosistema en el que tú estás viviendo, ¿ok? Entonces, yo creo que eso es así. Lo mismo con las parejas. Tú sabes que hay filósofos que han propuesto el sorteo de pareja, o sea, que no podamos elegir a nuestras parejas para reproducir. Y una de las razones por las cuales se ha planteado eso es porque, claro, como somos discriminadores, como vamos a elegir a la mejor pareja posible, y en vista de que eso, especialmente en la gente que tiene una mejor situación, transmite no solamente capital social y económico, sino además capital genético, porque hoy día hay cada vez más estudios que te muestran que la genética juega un rol importante en el éxito de las personas, el coeficiente intelectual, otras cosas así. Entonces, para que sea realmente justa la igualdad de oportunidades, debiéramos sortear las parejas. No debiera uno poder elegir. Entonces, hay filósofos que lo plantean en serio. Esto uno le puede parecer delirante, pero es así. Entonces, sí, es parte del aparato. Yo creo que la discriminación arbitraria, irracional, como basada en cuestiones más bien fóbicas, ¿no es cierto?, que tiene que ver, irracional no en el sentido de que uno sienta un impulso irracional, sino irracional en el sentido de que no tiene una justificación en la práctica, ¿no? Es como decir, no sé, no me gustan las personas de tal característica, entonces no le doy una oportunidad. Pero yo creo que eso no pasa mucho. Yo creo que pasa, pero no demasiado. A mí me parece que la mayor cantidad de los seres humanos son bastante decentes dentro de todo. Nadie es un ángel, pero somos bastante decentes. Y en la economía moderna competitiva más aún. O sea, tú necesitas el capital humano. Por eso yo no me compro este discurso de que las mujeres son súper discriminadas. Yo creo que es falso completamente. Las decisiones que se toman de muchas veces no contratar mujeres tienen que ver simplemente con súper racional, con costo, con si es más eficiente para la empresa o no. Sí, el tema de la maternidad es un tema, pero eso no es una discriminación por ser mujer, es una discriminación por un tema de costo que puede implicarle a la empresa, sobre todo en la empresa más pequeña puede ser un problema. Entonces, y yo no creo que haya muchos machistas así terribles, no, las mujeres yo las odio, no las quiero contratar, aunque me produzcan más y me sean más baratas, por ejemplo, que quizá es una de las falacias de todo este discurso, ¿cierto? Las mujeres ganan menos, entonces todos los empresarios van a contratar solo mujeres, pero no es así. Entonces, me parece que la narrativa está muy sesgada y que por supuesto no podemos funcionar de otra manera. Ahora, yo creo que tu planteamiento denuncia con mucha claridad, si tú quieres, el political correctness sí. de la izquierda, de alguna manera, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Existe un political correctness de derecha, dirías tú, por ejemplo, en Chile? ¿Hay un dogma del cual cuesta salir y que... Mira, yo creo que en otros tiempos los hubo y que estaban muy cargados tal vez por el elemento religioso, ¿ya? En que había mucha intolerancia respecto a personas que tomaban un estilo de vida distinto al que se esperaba de acuerdo a ciertas convenciones.
el que se divorciaba, o el que era homosexual, cosas de ese estilo. Yo creo que hoy día eso es más marginal, sigue existiendo en algunos círculos, me parece que es más marginal, que hay una mucho mayor tolerancia también a ese tipo de diferencias. También en los mapuches, dirías tú, hay varias preguntas relacionadas con lo mapuche, digamos. No, yo no creo que haya un racismo sistémico contra los mapuches, me parece absurdo. O sea, sí hay casos de racismo, por supuesto. Tampoco es que el racismo, a mí lo que me preocupa de esta división en tribus es como lo que pasa, se ve súper claro en Estados Unidos, es como decir, mira, los afroamericanos son todos buenos y santos. Lo que pasaba con George Floyd era un delincuente de carrera. Nada justifica lo que le pasó. Pero el tipo llegó a entrar a la casa armado y a ponerle una pistola en la guata a una mujer embarazada para poder robarle lo que tenía. Entonces, pero no podemos santificar a determinadas personas o grupos simplemente porque asumimos que viven determinadas condiciones que no son necesariamente tampoco ciertas. Entonces, con el tema de los mapuches, que la Araucanía es mi región, así que lo conozco bastante bien, yo te diría que la mayoría inmensa es gente tremendamente pacífica, digamos, o sea, tremendamente pacífica, que quiere trabajar, que ha salido adelante, muchos viven en las ciudades, no viven en las rucas, en los campos, es una payasada, no es así, tienen sus iPhones, quieren tener progreso, quieren tener auto, quieren tener buenas casas, quieren tener buena educación para sus hijos. No se olvide usted además que la nueva región siempre era la derecha raza, fue la única región donde ganó el sí, el plebiscito. Entonces, los mapuches no son de izquierda, eso es absurdo, la gente que está en esas comunidades por supuesto hay un tema ahí que viene hace tiempo que se arrastra, pero yo no creo que haya un problema de discriminación respecto de la gente mapuche. Hay muchos mapuches muy exitosos, que les ha ido súper bien, que tienen sus pymes, tienen sus negocios, tienen sus empresas. De hecho, muchas veces los atacan los otros que están, que muchos no son mapuches tampoco, los que están en este movimiento reivindicatorio y terrorista incluso, muchos no son mapuches, algunos no son mapuches. Bueno, entonces yo creo que hay igualdad ante la ley. Mira, fíjate que debiera haber igualdad ante la ley. Yo una vez termino con esta anécdota, fui a Temuco a dar una charla varios años atrás, y el auditorio era gente joven, mapuche, la mayoría, o tú veías descendientes mapuche, por lo menos por las características, y de hecho me habían dicho, era un grupo importante de estudiantes de descendencia mapuche, somos todos mestizos, como dice Sergio Villalobos, ¿no? O sea, no hay mapuche 100%, no hay, son todos mestizos, tienen sangre española. Es una ficción importada. Sí, eso es una ficción, no hay mapuche originario, no. Hagamos un test de genética, hoy ya se pueden hacer y vas a ver que todos tienen sangre española, de partida, pero bueno, tenían antecedentes mapuche. Y me preguntan, ¿usted cree que deberíamos tener representación especial en el Parlamento? Yo le dije, por supuesto que no. Yo le dije, ustedes son igual de competentes o más que cualquier otro grupo de chilenos. Son chilenos igual que todos nosotros. Somos todos chilenos. Yo en el último censo me declaré mapuche porque dije, bueno, que alguien me niegue que soy mapuche, no sé qué porcentaje se necesita. Y claro, si van a haber cupos, bueno, hagámonos todos mapuches, y es mucho más fácil. Sí, ahora lo interesante es que yo les dije, ustedes se la pueden y no necesitan trato especial, lo van a mirar siempre, que es lo que hizo la ley de Patricio Elwin, declarar los incapaces relativos respecto a sus propiedades. Y aplauso cerrado. Aplauso cerrado. Oye, Axel, estamos un poquito sobre la hora y tú mencionaste al pasar un tema que a mí me inquieta. Bueno, dos cosas. Uno, mencionaste al pasar el tema religioso, dentro de lo que era la evolución del pensamiento en Chile, ¿no? Y al comienzo de tu charla mencionaste a Krauss, que tiene un libro maravilloso que es Universe from Nothing, donde básicamente plantea que el universo nace de manera espontánea y no hay Dios por ninguna parte, ¿no? Y yo creo que ese pensamiento, que está también expresado en ese libro, subyace mucho el pensamiento actual. Y yo creo que una pregunta que me interesaría saber cómo la ves es ¿hasta qué punto esa visión de un mundo sin Dios lleva a un mundo donde la verdadera no existe como concepto? Mira, yo tuve una discusión muy larga y muy interesante con Richard Dawkins una vez, hace no mucho tiempo atrás, que es el proponente del ateísmo más famoso probablemente en el mundo. Yo le dije, y estoy convencido, yo no creo
que existan ateos, en el fondo. No en el sentido que niegue la existencia de Dios. Nuestro ADN viene tan programado para creer en una trascendencia de algún tipo que la gente que no cree en Dios y no es católica o no es ninguna religión abraza fanáticamente causas como el animalismo, el feminismo, todas estas religiones seculares que han surgido. Acuérdate que Schumpeter hablaba que el marxismo, que era perfectamente ateo, era una religión, era un sucedáneo del cristianismo. Una religión secular, sin una trascendencia, pero era una religión a fin de cuentas. Y cuando tú hablas con Dawkins te das cuenta que él es un fanático del ateísmo. O sea, pero un fanático. A tal punto que, más allá de los méritos que tenga su argumento, porque tiene muchos méritos, yo no lo desconozco. Yo no tengo una respuesta en este tema tampoco. Pero tampoco es una persona que crea que son muy válidos los argumentos de quienes están del otro lado, ¿no? Y eso a mí no me parece una muestra sensata. Y no solo no cree que son muy válidos, no los conoce bien. ¿Ya? Y eso es muy interesante, porque es como, a mí me ha pasado un poco con gente izquierda, que critican a Hayek o Friedman y intelectuales así, economistas, y tú les preguntas, bueno, ¿y has leído bien has leído el libro? No, no lo he leído, pero es que yo sé que está equivocado. Entonces, me da la impresión a mí de que sí, esta cuestión de primero, el abandonar una religión nos lleva a abrazar otro tipo de religiones porque nos hace caer en una crisis de sentido. Y el ser humano para existir nosotros todos buscamos fuentes de sentido. Finalmente está inscrito en nuestra naturaleza eso. Entonces, algunos lo encuentran, digo, en el feminismo. Por otro lado, colapsan las comunidades afectivas que te proveen las religiones. La iglesia era una fuente de lazo, de capital social, de vínculo de solidaridad. Normalmente cuando una persona tenía un problema, la comunidad eclesiástica la ayudaba. Y hoy día estamos viviendo en un mundo cada vez más solo. La gente se está quedando sola porque no está teniendo tampoco familia. En fin, o sea, en Inglaterra existe un ministerio de la soledad, con eso lo digo todo. Esto está teniendo impacto desde el punto de vista de la salud pública, ¿no? Porque sabemos hoy día que las comunidades afectivas son el principal predictor de longevidad de tu salud mental y física, es qué tan acompañado estás tú. Cuánta gente está en tu entorno, tu familia, amigos, etc. Social, redes sociales. Eso más que el cigarro, más que la alimentación incluso, y que el deporte. Hay un estudio de Harvard del 2017 que sacó esto, lo hicieron durante casi 100 años el estudio, ¿no? Siguiendo a la gente y llegaron a esa conclusión. Entonces, las religiones ayudan en ese sentido, y sobre la búsqueda de la verdad, me parece a mí que en la tradición católica especialmente hay una teología, ¿ya?, que le da un valor a la razón, que es algo que le ha hecho un tremendo aporte a la civilización occidental. O sea, no cabe ninguna duda de que todo este esfuerzo que hicieron Santo Tomás, San Agustín, San Abelardo, todo, de explicar el misterio de la fe a través de la razón, desarrolló todo un aparato racional, ¿no es cierto?, en que se termina cuestionando la misma fe, ¿ah?, y por lo tanto hay un afán de buscar la verdad en un sentido muy tradicional, muy propiamente occidental, y yo creo que eso fortalece una cultura del diálogo racional, por ejemplo, ¿ya?, sin perjuicio de las desviaciones que puede ocurrir y todo eso. De acuerdo. Me dicen que queda una sola bala en el cartucho, así es que voy a tomar una pregunta que alguien hizo relacionada a las redes sociales que mencionaste, y la funa, digamos. El hecho concreto es que particularmente durante la pandemia nuestra interacción es fundamentalmente a través de redes sociales, o intercambios que son digitales, digamos. Frente a eso, y frente al hecho de que la funa es un dato constante en las redes, si es que tienes una opinión que desafía lo políticamente correcto, ¿qué hacer? No, mira, una de las cosas que a mí me ha funcionado a mil maravillas es bloquear a la gente que te insulta. O sea, yo, primer insulto, bloqueado. He bloqueado a unas 400 personas y ya casi no tengo ataques en Twitter, porque es increíble, pero hay una minoría que se dedica a esto todo el rato. Entonces, están permanentemente atacándote. Ese es uno de los temas. Lo otro es no dejarse amedrentar y no echar pie atrás. O sea, mantener tu posición, porque te empiezan a respetar más. Cuando te ven débil y retrocedes, te respetan mucho menos. Entonces, te van a hacer capotera cada vez que no les guste algo que dijiste. Y ese es el gran drama
de los moderados dentro de movimientos que se radicalizan, que es a los primeros que les cortan la cabeza. O sea, pero en este contexto, ¿cómo tienes un debate racional? Porque tienes que recular algunas veces para poder llegar a un lugar razonable. Mira, en Twitter es difícil. Twitter es realmente un vertedero. O sea, yo estoy ahí porque me informo de gente interesante y porque también tengo 150.000 seguidores a los cuales les ofrezco contenido, ¿no? Les subo artículos. Yo he sido muy activo, por ejemplo, en subir información científica afuera sobre la pandemia y cuestionar las cuarentenas, que yo creo que el tiempo me da razón, pero bueno. Y otras cosas más de libertad y economía, y a veces peleo un poquito con algunos intelectuales porque no me compro lo que dicen, pero es eso. Y el resto, ya yo creo que YouTube es una excelente plataforma para hacer cursos, hacer clases, la gente pone comentarios, tú los puedes contestar. Hay más racionalidad en YouTube. ¿Ya? Twitter es una hoguera, es terrible. Y lo que sí tenemos que tener claro es que estamos experimentando una transformación sin precedentes de la esfera pública, ¿no? Es decir, esto de que cada persona, como decía Humberto Eco, cualquier borracho en una cantina le manda un insulto a un premio Nobel que está a 15.000 kilómetros de distancia, por lo que dijo, está generando una transformación, a mi juicio, muy peligrosa, vamos a ver si termina siendo positiva, de la esfera pública. Y Neil Ferguson la compara con la invención de la imprenta, ¿no? Que viralizó una serie de ideas que terminó la guerra de los 30 años y toda la reforma protestante, en fin, que fue dramática, ¿no? Y ahora estamos viendo que las estructuras tradicionales de poder están tambaleando con esta cuestión. O sea, ayer yo pasé caminando por el Casa Costanera, a veces voy por esos barrios, y me encontré con que estaban Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, estaba el alcalde de Vitacura, estaba todo el mundo. La razón, una persona subió a Twitter una foto de que en el H&M, en el local, había habido mucha gente adentro. Y todo el país... Nos están levantando tarjeta amarilla. Yo gozaba esta conversación y estoy seguro que bueno, toda la audiencia yo también. Me extiendo también, sí. No, pero yo creo que ya me dijeron, mira, córtala, que esto está entretenido, pero no se puede. Entonces, bueno, dejemos a la Pamela que nos cierre este espacio, me parece. ¿Cómo? Ah, Pamela, sí. La Pamela parece que nos tiene que cerrar este espacio. Sí, no. La verdad, muchas gracias a ambos. La verdad es que ha sido un privilegio escucharlo. Ha sido muy enriquecedor la ronda de preguntas y respuestas. ¿Para qué decir? Gran participación y entusiasmo de todos los presentes. Pero bueno, todo tiene que terminar en algún minuto y en virtud de respetar los tiempos vamos a ir finalizando. Así que nuevamente muchas gracias a los dos. No, gracias a usted y bueno, los dejo ahí con la recomendación para que se entretengan ahora las vacaciones que vienen en septiembre. Ya pues. Tengo el agrado de comentarles sobre las siguientes actividades que vamos a tener, sobre todo la nueva generación de adherentes de familias empresarias, que el próximo jueves, 13 de agosto, vamos a estar lanzando a las 6 de la tarde justamente el capítulo de FEC Jóvenes. También a todos ustedes, para que lo agenden, los dejamos invitados para el jueves 20 de agosto, vamos a realizar el webinar Continuidad, manteniendo a la familia empresaria y los negocios, con la destacada invitada argentina, Alicia Stivelberg, consultora, especialista, asesora de familias empresarias, expositora internacional, autora, directora y coordinadora de libros de la temática de empresa familiar, directora del Instituto Argentino de la Empresa Familiar IADEF. Así que quedan todos cordialmente invitados, se les enviará por mail y para recibir el acceso al webinar deben inscribirse en el formulario. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Perseveren en seguir aplicando todas las medidas sanitarias y de autocuidado, no hay que flaquear, y que disfruten de su semana. Nos vemos, hasta pronto.